Me senté en el suelo frío del garaje, con las manos temblando y la garganta seca como si hubiera tragado polvo. Mis cajas, rotuladas con marcador negro como si fueran basura reciclable, estaban apiladas junto a una vieja bicicleta que ya nadie usaba. «Mamita, es solo por unos días para que estés más tranquila», me había dicho Miguel. Su voz era suave, pero sus ojos ya no eran los de un hijo. Eran los de alguien que ya había decidido que yo sobraba. No respondí, no lloré. Solo me senté y esperé a que cerraran la puerta. Desde la parte superior podía escuchar sus risas. Andrea reía fuerte, como si el mundo por fin se hubiera ordenado a su favor. Miguel la acompañaba, y por un momento me pareció escuchar a Julia, mi nieta, preguntar algo como «¿Y la abuela dónde va a dormir?», pero nadie respondió. O quizás no quise escuchar la respuesta. Apreté los dientes. No por rabia, por miedo. Porque en ese momento supe que algo más profundo se había roto. No era solo una mudanza forzada al garaje. Era un desplazamiento emocional, un destierro. Yo ya no pertenecía. Todo había comenzado días antes, un domingo cualquiera, con olor a pan casero y sopa caliente. La luz del mediodía entraba por las cortinas de lino que yo misma había cosido hace años. Y la casa todavía tenía ese aroma a familia, a lo que alguna vez fuimos. Julia dibujaba en la mesa del comedor, con sus lápices de colores desparramados, como confeti. Andrea trinchaba el pollo mientras Miguel hablaba de trabajo y de cómo había que simplificar la vida. «Estás cansada, mami», dijo él mientras me servía una copa de vino. «Te mereces descansar, no andar subiendo y bajando escaleras. Estábamos pensando que podrías estar más cómoda en la planta baja, solo por un tiempo». «Sí, suegra, así no te agitas tanto», agregó Andrea, con esa sonrisa que nunca me había convencido del todo. La misma que usaba cuando me pedía recetas, pero nunca cocinaba nada igual. Además, la habitación de arriba tiene mejor ventilación para Julia. No dije nada. Lo atribuí a una preocupación genuina, a una reorganización inocente. Pero esa noche, al pasar por la habitación de invitados, vi algo que me hizo tragar saliva. Una cuna armada, nueva, con una manta tejida que yo misma había hecho hace años para Julia. Estaba ahí, doblada con precisión quirúrgica. Al día siguiente comencé a notar los pequeños cambios. Mis toallas ya no estaban en el baño principal. Mis cremas relegadas a una caja. Andrea había reorganizado la cocina y había botado mis frascos con etiquetas a mano. «Estaban vencidos, suegra», dijo, sin mirarme. Esa misma noche, bajé al garaje para buscar un abrigo viejo de José, mi marido, fallecido hacía 3 años. Lo hacía a veces. Su olor aún quedaba impregnado en el forro. Un perfume discreto, con notas de cuero y madera. Pero esa vez, al mover una chaqueta pesada, noté algo extraño. El forro interior tenía un corte, apenas visible, como si alguien hubiera escondido algo. Metí la mano. Una llave, fría, antigua, con el número 3B grabado. Me quedé mirándola como si hubiera encontrado un hueso en medio del pan. Durante 2 días, la escondí en mi bolsillo, sin saber bien por qué no decía nada. Pero la curiosidad fue más fuerte. Una noche, cuando todos dormían, bajé al fondo del garaje y comencé a revisar una vieja estantería de herramientas de José. Había una tabla suelta. Al moverla la encontré. Una pequeña gaveta metálica, empotrada en la pared de cemento. La llave encajó perfecto. Dentro había una carpeta de cuero desgastado. La abrí con manos torpes. Lo primero que vi fue una carta con mi nombre. Isabel. Reconocí la caligrafía al instante. José. Si estás leyendo esto, es porque ya no estoy. Sabía que algún día lo necesitarías.
Perdóname por no haber hablado antes, pero tenía miedo de que me lo quitaran todo. Esta casa, este dinero, todo es tuyo. Miguel no debe saberlo. No todavía. La carpeta estaba llena de documentos. Un testamento nuevo, nunca entregado a ningún notario. Extractos bancarios, fotografías, un registro de depósitos a una cuenta que yo no conocía. Y al fondo, un sobre con billetes. Muchos. Más de lo que había visto en toda mi vida junta. Volví a guardar todo en silencio. Lo escondí en una bolsa, de tela, y lo llevé a mi rincón en el garaje. Esa noche no dormí. A la mañana siguiente, Andrea bajó con una bandeja. «Te traje desayuno, suegra», dijo con voz empalagosa. Una tostada y una taza de café frío. «Vamos a necesitar que firmes unos papeles esta semana. Son cosas del seguro, por si acaso». No pregunté qué era, solo asentí, pero esa misma tarde saqué mi celular viejo y llamé al abogado que José había mencionado una vez, cuando hablábamos de testamentos. Luis Eduardo, le decían. Aún tenía su número anotado en una libreta de recetas. Isabel, pensé, que nunca llamarías, dijo del otro lado. Tu esposo me dejó instrucciones claras. Guárdalo todo, no firmes nada. Desde ese momento comencé a observar en silencio. Miguel y Andrea ya no disimulaban, subían muebles, cambiaban cerraduras. Habían decidido que yo viviría en el garaje. Es más fresco, decían. Tienes más privacidad. Escuché a Andrea decir por teléfono que estaba cuidando de una anciana con problemas cognitivos. Vi publicaciones en sus redes con fotos mías, donde yo salía con el rostro borroso, mientras ella escribía: «Cuidar de los mayores es una bendición, aunque duela». Me estaban pintando como una carga, como un estorbo, como alguien que ya no pensaba con claridad. Pero yo recordaba cada detalle, cada palabra de José, cada gesto de Miguel cuando era niño, cada mentira reciente disfrazada de cariño. Esa noche, instalé una cámara escondida dentro del reloj viejo de péndulo que estaba en el garaje. Era una cámara diminuta que José había usado una vez para vigilar a los albañiles que le robaban herramientas. Todavía funcionaba. Mientras fingía ordenar mis cajas, grabé conversaciones, guardé recibos, fotografié los papeles que me hacían firmar. Y mientras ellos celebraban el cumpleaños de Julia en el jardín, yo reenviaba todo al correo de Luis Eduardo. Cuando Andrea vino a decirme que iban a redecorar mi espacio para que se sintiera más hogareño, yo solo sonreí. La guerra ya había comenzado, y yo ya no era la mujer callada que ellos creían conocer. No dije nada cuando Andrea comenzó a mover mis cosas sin pedirme permiso. Me quitó la lámpara de noche que me acompañaba desde hacía décadas y puso una más moderna. En la pared colgó una pizarra blanca donde escribió con rotulador rojo: medicinas, 8 a.m., almuerzo 12, siesta 14, no abrir la puerta. Me trataban como a un perro viejo, o peor, como a un objeto olvidado. Yo fingía confusión. Olvidaba intencionalmente los horarios. Pedía repetir las instrucciones. Bajaba la mirada cuando Miguel hablaba. «No se preocupe, mamá. Nosotros estamos a cargo», decía con un tono que me erizaba la piel. Pero por dentro, cada día estaba más despierta. Cada gesto era una señal, cada palabra, una pista, cada silencio, un testigo. El abogado, Luis Eduardo, me había pedido tiempo. «Necesito revisar todos los documentos, Isabel. Si ese testamento que encontró está firmado y fechado, tenemos una base sólida, pero debemos actuar con estrategia». Yo le había enviado todo: las fotos del testamento, las cartas de José, los movimientos bancarios. Le conté también lo de la cámara.
Perfecto, respondió. Siga grabando. No se apure. Ellos no deben sospechar. Y así lo hice. Me convertí en mi propia espía. Una noche, mientras Andrea y Miguel creían que dormía, los escuché discutir en la cocina. La voz de Andrea era filosa, como una hoja de afeitar. No podemos seguir esperando. Si no firmamos los papeles del traspaso esta semana, el banco va a congelar todo. Ella está vieja, Andrea. No sabe lo que firma. ¿Podemos decir que es por su bien?, respondió Miguel más inseguro. ¿Y si la vieja se arrepiente? ¿Y si habla con alguien? Yo no pienso seguir viviendo en esta casa si no está a mi nombre. Ya cuidé suficiente. Cuidé suficiente. Esas palabras me taladraron la cabeza, como si me hubieran echado ácido en el pecho. Andrea nunca cuidó de mí. Nunca me preguntó si necesitaba algo. Nunca escuchó cómo me dolían las rodillas o cuánto extrañaba a José. Todo era una farsa. Una actuación para convencer al mundo de que eran hijos ejemplares. Pero yo tenía la verdad de mi lado y la paciencia. Al día siguiente, mientras Andrea salía con Julia para sus clases de ballet, me escabullí al segundo piso. La habitación de Miguel estaba entreabierta. Entré sin hacer ruido. Buscaba algo, cualquier cosa que me confirmara lo que sospechaba, y lo encontré. En el cajón inferior de su escritorio había una carpeta con documentos notariales. Entre ellos, una solicitud de poder legal. Querían declararme incompetente, anular mis decisiones, quitarme la firma. La fecha de la cita, jueves, próximo. Tenían todo planeado. Salí sin que me vieran. Esa noche no cené. Dije que tenía malestar. Andrea pareció encantada. «Quizás deberías quedarte en cama todo el día», dijo, sirviéndose otra copa de vino. Yo asentí. Y mientras ellos celebraban su triunfo, yo hice la segunda llamada importante. Marcado con dedos temblorosos, llamé a Julia. No la niña, la mujer. La joven que había crecido observando más de lo que hablaba. «Abuela, ¿pasa algo?» Su voz me dio un nudo en la garganta. Hacía semanas que no hablábamos a solas. «Quiero que me escuches sin decirle nada a nadie, Julia», le pedí. «Solo necesito que vengas mañana, a escondidas, y traigas tu celular». «¿Estás bien?» «Lo estaré», respondí. «Solo confía en mí». Colgué antes de que pudiera hacer más preguntas. Esa noche no dormí. Releí todas las cartas de José. En una de ellas, escrita con tinta corrida, él decía: «Si Miguel intenta quedarse con lo que no le pertenece, sabrás que no fue accidente. Nunca le confíes tu silencio a quien no te escucha». Yo había confiado. Durante años, había callado, disculpado, justificado. Pero ahora todo tenía otro color, otra forma. A la mañana siguiente, Julia llegó fingiendo haber olvidado un cuaderno. Andrea ni se molestó en mirarla. «Está en tu cuarto, cielo», dijo sin levantar la vista de su celular. Nos encerramos en el garaje. «¿Qué está pasando?», preguntó mi nieta preocupada. Le mostré todo: la carta, la llave, los documentos. Le conté lo de la cámara, lo de la cita con el abogado, lo de la carpeta escondida. «Están intentando declararme loca», le dije. «Pero no lo lograrán». Julia se quedó en silencio largo rato. Después me abrazó. Lloró, y por primera vez en semanas yo también lo hice, sin hacer ruido, sin temblar. «Te voy a ayudar, abuela», susurró. «No estás sola». A partir de ese día, Julia se convirtió en mis ojos y oídos fuera del garaje. Grabó conversaciones, hizo copias de documentos, hackeó el correo de su madre. Me mostró correos de Andrea donde hablaba de limpiar la casa de energía vieja y de vender rápido antes de que la vieja se arrepienta.
Mientras tanto, yo seguía actuando. Usaba la misma bata vieja, caminaba lento, pedía repetir las cosas. A veces, dejaba caer el tenedor en el suelo y pedía disculpas 1000 veces. Andrea lo disfrutaba. Miguel parecía más incómodo. Quizás porque, en el fondo, aún quedaba algo de hijo en él. Pero era débil, manipulable. Ella lo había convertido en cómplice. Luis Eduardo me llamó el viernes. El testamento es completamente válido. Tengo una copia certificada en mi poder. La casa está solo a su nombre. Y el dinero del seguro que querían mover también está protegido. Pero deben actuar rápido. El lunes podrían presentar la solicitud de interdicción. ¿Qué hago? Confíe en mí. Haremos una venta simulada. Usted transferirá la propiedad a una sociedad temporal. Ellos no lo sabrán hasta que sea demasiado tarde. Esa noche no hubo ruidos en el garaje. No hubo café frío ni bandeja con pastillas. Solo silencio. El tipo de silencio que antecede a una tormenta. Julia me trajo un sobre con una nueva tarjeta bancaria. A mi nombre. Fondos transferidos. Papeles firmados. Todo legal. ¿Estás segura de querer hacer esto sola, abuela? He estado sola desde que tu abuelo murió. Le respondí. Pero ya no tengo miedo. Y era verdad. El miedo había cambiado de forma. Ya no me paralizaba. Me empujaba. Esa madrugada salí por la puerta trasera con una mochila y una carpeta. Caminé hasta la esquina donde Luis Eduardo me esperaba en su auto. No miré atrás. No dejé notas. No apagué las luces. Solo me fui. A las 7 de la mañana, Andrea gritaba desde la cocina. ¿Dónde está Isabel? Miguel, ¿la viste? No está en su cama. Miguel subió, bajó, revisó. El garaje estaba vacío, la cama tendida. Solo quedaba la pizarra, blanca con la palabra no, escrita una y otra vez con marcador rojo. El teléfono de la casa sonó. Andrea contestó con la voz alterada. ¿Sí? Soy Luis Eduardo, abogada de Isabel. Solo llamo para informar que la propiedad fue transferida esta madrugada. Ya no tienen derecho de permanencia. Aconsejo que recojan sus pertenencias antes del lunes. Silencio. ¿Qué? ¿Cómo que? Todo está registrado. Y tenemos pruebas suficientes de intento de fraude y manipulación. No es una amenaza. Es un hecho. Colgó. Y en ese instante comenzó la caída. El teléfono de la casa no volvió a sonar en todo ese día. Andrea caminaba como una fiera enjaulada, abriendo cajones, gritando por el pasillo, tirando papeles al suelo como si la respuesta estuviera escrita en algún rincón olvidado. Miguel la seguía con cara de piedra, pero yo sabía leer su mirada. No era ira, era miedo. El miedo de un hombre que acaba de darse cuenta que subestimó a la persona equivocada. ¿Y si se llevó algo? Gritó Andrea. ¿Y si firmó algo a escondidas? Te dije que no esperáramos tanto. ¿Y cómo querías hacerlo, Andrea? ¿Amarrarla a la cama? Eso es lo que merecía. Julia, desde las escaleras, fingía estar pegada al celular. No dijo una sola palabra. Se limitó a observar, a grabar. Yo, mientras tanto, estaba en una casa pequeña en las afueras de Toluca, silenciosa, con olor a madera seca y a tierra mojada. Era una propiedad que José había comprado muchos años atrás, cuando hablábamos de envejecer entre árboles y pájaros. Nunca la usamos. Estaba olvidada, como tantas cosas que dejamos para después. Pero ahora, ese lugar era mi guarida. Luis Eduardo llegó con una caja de documentos. «Ya está hecho», me dijo. «Usted es la única propietaria de la nueva sociedad. La casa principal está a nombre de esa entidad. Miguel y Andrea ya no tienen ni 1 metro cuadrado bajo su control». No sonreí. No era momento para celebrar. ¿Y si contraatacan? Luis se recargó en la silla y me miró con atención. Lo harán. No lo dude. Gritarán,
publicarán, mentirán. Pero todo está documentado. Grabaciones, documentos firmados. Y la cámara que usted instaló fue clave. Me extendió una carpeta con fotos impresas, transcripciones, capturas de pantalla. Tenemos un caso sólido. Pero recuerde, la fuerza está en el silencio. No caiga en provocaciones. Asentí. Apreté los labios y volví a leer, línea por línea, cada evidencia que habíamos reunido en las sombras. Mientras tanto, en la casa que una vez fue mía, el caos crecía. Andrea había escrito una publicación en redes. Mi suegra desapareció. Estamos preocupados. Isabel es una mujer mayor con problemas de memoria. Si alguien la ve, por favor avísenos. Solo queremos que esté bien. 1000 me gusta, cientos de comentarios de fuerza, ánimo, Dios la proteja, falsedad pura, manipulación descarada, pero efectiva. Los vecinos comenzaron a preguntar. Julia recibía mensajes de compañeras del colegio. ¿Tu abuela está bien? ¿Por qué se fue? Ella solo respondía con un emoji de silencio. Estaba lista para hablar, pero no todavía. Yo no caí en el juego. No respondí. No publiqué nada. No llamé a nadie. El silencio era mi venganza. Hasta que Miguel se atrevió a llegar a casa de Luis Eduardo. Lo siguió desde el despacho, esperó en la calle, y cuando el abogado bajó de su auto, se le acercó con una voz ahogada. «Quiero hablar», dijo. Luis lo miró sin sorpresa. «No tengo nada que hablar con usted. Es mi madre. No entiendo por qué hace esto. No era necesario». «¿No? ¿Declararla mentalmente incompetente no era suficiente? ¿Quitarle su casa y su dinero sin avisar? Usted no tiene idea de lo que ha hecho, Miguel. Andrea me presionó», intentó justificar. «Yo no sabía que Isabel estaba tan consciente». Luis Eduardo soltó una risa seca. «Ahora lo sabe. Le aconsejo que recoja sus cosas. El lunes llegará una orden de desalojo si no se han ido». «¿Y mi hija?» «Julia es mayor de edad. Puede decidir con quién quedarse». Esa noche Miguel y Andrea discutieron con gritos que se oían desde la calle. Julia grabó todo. No para chantajear, sino para tener un espejo del daño. Un documento de la decadencia. Una prueba de que el amor, cuando se tuerce, puede volverse veneno. Yo escuchaba las grabaciones desde mi nuevo hogar, con una taza de té entre las manos. El vapor me acariciaba el rostro. El silencio de la montaña me recordaba que aún era dueña de mi tiempo. Me llamaban cada día. No contestaba. Andrea dejó más de 20 mensajes de voz. «Isabel, por favor, vuelve. Podemos hablar. Sé que estás enojada, pero esto no es justo. Estás enferma. No puedes vivir sola. Vas a lastimarte. Te juro que todo fue un malentendido». Y luego cambiaron el tono. «Esto no va a quedar así. Tenemos derechos. Tú no puedes echarnos así. Nos vamos a ver en los tribunales». Era predecible. Doloroso, sí. Pero esperado. Luis me llamó al cuarto día. «Se fueron. Dejaron la casa. Andrea gritó que te maldecía. Miguel lloró. Julia los grabó a escondidas. No hay daños. Solo una nota pegada en la nevera. Te arrepentirás». No respondí. Me limité a cerrar los ojos. A la semana siguiente, Julia vino a visitarme. Traía una maleta, libros y un cuaderno rojo donde había escrito todo lo que pasó. Palabra por palabra, conversación por conversación. «No quiero volver con ellos», me dijo. «Quiero estar contigo». Yo no dije nada. Solo abrí la puerta. Julia limpió la casa, cocinó, puso flores secas en frascos de vidrio, encendió velas. Me preguntó cómo había conocido a José. ¿Qué música me gustaba? ¿Qué sueños no había cumplido? «Quiero conocerte más, abuela»,
Quiero saber quién eres sin que nadie te apague. Y en ese instante supe que todo había valido la pena. No por la casa, no por los documentos, no por haber ganado, sino porque al final alguien me veía, Isabel, mujer, madre, viuda, pero también guerrera, estratega, sobreviviente. Julia me ayudó a plantar menta en el patio trasero. José solía decir que la menta espanta los malos espíritus. Cada mañana la regábamos juntas, en silencio, como un ritual. Un mes después llegó la carta del juzgado. La solicitud de interdicción había sido oficialmente desestimada por falta de pruebas, y el abogado de Andrea desistió del caso. Ya no había batalla, solo ruinas detrás de ellos, y yo, de pie. Esa noche, rompí la pizarra blanca con mis propias manos. La quemamos en la chimenea. Julia y yo vimos cómo las letras rojas se disolvían entre brasas. «No abrir la puerta». Ardía como un conjuro que por fin se liberaba. «¿Y ahora?», preguntó ella con ojos brillantes. «Ahora vivimos», respondí. Sin más, no hubo celebración. No hubo brindis ni palabras grandes. Solo un silencio compartido entre dos generaciones que, de pronto, se habían encontrado. Julia y yo comenzamos a vivir sin relojes, sin exigencias, sin miedo. Ella se inscribió en una universidad en línea, pidió libros, reorganizó su habitación con cortinas que dejó abiertas todo el día. Quería sol, mucho sol, como si estuviera purgando la oscuridad de la casa anterior. Yo, en cambio, limpié los armarios, tiré las cartas sin firmar, doblé las camisas viejas de José y las doné. No era tristeza, era un renacer lento, como quitarse una piel muerta. Durante semanas no mencionamos a Miguel ni a Andrea. Era como si se hubieran desvanecido, pero ambos sabíamos que no era cierto. El silencio no siempre es paz. A veces, solo es una pausa antes de otro golpe. Un martes por la tarde, llegó una notificación por correo electrónico. Un video viral con más de 200.000 vistas. Andrea llorando frente a una cámara, con la voz temblorosa. Mi suegra nos echó de la casa, nos dejó en la calle. Ella tiene dinero, contactos. Nosotros solo queríamos cuidarla. Miguel está destrozado. Julia, no sabemos por qué nos dio la espalda. Tal vez le lavaron el cerebro. Solo pedimos justicia. Me quedé quieta, no por el impacto del video, sino por lo perfecto que estaba producido. Las lágrimas justas, la luz cálida, música instrumental suave al fondo, manipulación emocional pura y efectiva. Había miles de comentarios de desconocidos insultándome, llamándome monstruo, egoísta, anciana demente. Julia vio el video desde su celular. No dijo nada, solo cerró la pantalla y me tomó la mano. «Esto no es real», susurró. «Tú sabes quién eres, y yo también». Pero no era tan sencillo, porque al día siguiente llegaron reporteros a la entrada de la finca. Querían escuchar mi versión, me ofrecían entrevistas, me prometían limpiar mi imagen. Luis Eduardo me llamó esa noche. «Sabíamos que harían esto», dijo. «Es lo único que les queda, la manipulación pública. Pero no se preocupe, la verdad no necesita gritar, solo resistir». Sin embargo, la presión aumentó. Una exvecina me escribió al celular. «Isabel, me duele en el alma lo que está pasando. Yo siempre la admiré. ¿Cómo pudo hacerle eso a su hijo?». Un antiguo compañero de José compartió el video de Andrea con un mensaje. «La familia es lo más sagrado. Qué tristeza ver cómo se rompe». Dolía. Más de lo que imaginé. No por los comentarios, sino porque me recordaban cuánto tiempo pasé siendo invisible. Cuánto tiempo acepté todo para que no dijeran que era una mujer difícil, una madre fría, una suegra entrometida.
Julia me trajo una caja de madera esa noche. «Lo encontré en el desván», dijo. «Creo que deberías verlo». Dentro había fotos antiguas, cartas, recortes de periódicos. Pero lo que me congeló fue una libreta, negra con la letra de José en la portada. «Para cuando ya no esté». Temblando, abrí la primera página. «Isabel, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo. Y me duele más de lo que puedo escribir. Pero también significa que llegó el momento de que sepas lo que descubrí antes de morir». Mi corazón golpeaba contra el pecho como si quisiera escapar. Julia se sentó a mi lado, sin decir palabra. «Hace años descubrí que Andrea manipulaba a Miguel desde que eran novios. No lo notaste, porque siempre quisiste verlo mejor. Pero ella controlaba sus decisiones, sus gastos, sus silencios. Cuando enfermó su madre, obligó a Miguel a firmar papeles falsos para quedarse con la casa. Lo sé porque encontré los documentos, los guardé y después los oculté. No sabía cómo decirte sin destruir a nuestro hijo. Avancé página tras página, con lágrimas secas que no caían, solo ardían. También descubrí que Andrea había creado una empresa con tu nombre, sin tu consentimiento. La usaba para lavar dinero de una herencia que no era suya. Si estás en problemas legales, es probable que ella haya manipulado algo más. Te dejé una carpeta secreta en la gaveta falsa del escritorio. Confía en Luis, Eduardo. Él sabe dónde buscar». Esa noche no dormí. A la mañana siguiente llamé a Luis, le conté todo. Él ya conocía parte de la historia, pero no la tenía completa. «Voy a revisar esa carpeta», dijo. «Si es lo que creo, podemos presentar cargos». Julia me abrazó por la espalda mientras colgaba. «No quiero que te destruyan por dentro», dijo. «Ellos no valen eso. No me destruyen, me revelan». Fuimos juntas al escritorio de la antigua oficina de José. Retiramos los cajones, buscamos con cuidado. Y finalmente, detrás de un panel suelto, estaba una carpeta gris, con recortes, contratos, falsificados, movimientos bancarios, correos impresos. La evidencia era brutal. Luis Eduardo trabajó día y noche, preparó un informe y me hizo una última pregunta. «¿Quieres denunciarla?». Me quedé en silencio largo rato. Pensé en Miguel, en el niño que corría por el jardín con una capa hecha de toalla, en el adolescente que lloró cuando se fue a la universidad, en el hombre que no supo elegir, que tuvo miedo, que cedió. «No», respondí. «No quiero verla en prisión. No quiero venganza. Solo quiero que no tenga más poder sobre mí, ni sobre Julia. Quiero libertad». Entonces tomaremos otra vía. Presentamos todo ante un juez civil. Logramos una orden de alejamiento. Y lo más importante, logramos que todas las cuentas, propiedades y documentos falsificados quedaran anulados. Andrea y Miguel ya no tenían acceso a nada que alguna vez fue mío. Ni legalmente, ni emocionalmente. A los días llegó una carta escrita a mano. Reconocí la caligrafía temblorosa de Miguel. «Mamá, no sé si esto servirá de algo. No espero tu perdón. Solo quiero que sepas que nunca supe cómo defenderte, que me dejé llevar, que me perdí. Julia me dijo que estás bien. Me alegra. Espero algún día poder mirarte a los ojos sin vergüenza». No respondí. Lo leí 2 veces. Luego lo guardé en una caja que no pienso abrir pronto. Esa tarde Julia trajo una tetera antigua de la casa vieja. La limpió. La llenó con agua y menta fresca. «Hoy mereces un té en paz», dijo. Nos sentamos en el jardín. Las hojas se movían con el viento. Un colibrí se detuvo frente a la ventana, como si quisiera espiar. «¿Y si algún día vuelven?», preguntó Julia.
No abriré la puerta. Cerré los ojos. Inspiré el aroma de la menta. Y por primera vez en años, sentí que estaba exactamente donde debía estar. Ni arriba, ni abajo, ni exiliada. Libre. Después del té de menta en el jardín, pensé que el silencio se instalaría como huésped permanente en nuestras vidas. Pero el silencio verdadero no es ausencia de sonido. Es la presencia de algo que aún no se ha dicho. Y lo sentí cada mañana en los ojos de Julia. Ella estaba más tranquila, más enfocada, pero también más alerta, como si esperara un golpe que no llegaba. No quería preocuparla, tampoco quería preocuparme a mí. Así que empecé a organizar papeles, a actualizar registros, ordenar mi testamento, no por miedo, sino por previsión, por dignidad. Luis Eduardo me recomendó un notario discreto, que revisó todo. Cambié el beneficiario de mi seguro, dejé todo claro y firmado. Y por primera vez en décadas, mi vida estaba en orden, limpia, clara como el vidrio. Julia, por su parte, empezó a escribir. Al principio no me decía qué. Solo garabateaba en una libreta negra, todas las noches, con una lámpara tenue. Yo no preguntaba. Solo la observaba y a veces, cuando se iba a dormir, me acercaba en silencio y leía una línea, una frase, un fragmento de lo que más tarde descubriría que era su manera de sanar. Una noche, me despertó un sonido. Pasos fuera de la casa. Miré el reloj. 3:12 de la madrugada. Me levanté sin hacer ruido. Miré por la ventana del pasillo. Y allí estaba. Un coche estacionado en la entrada. Las luces apagadas. El motor encendido. Esperé 5 minutos. 10. El coche no se movía. Bajé las escaleras en puntas de pie. Tomé el viejo teléfono fijo que nunca desconecté y marqué el número de Luis Eduardo. ¿Estás viendo lo que yo? Susurré. Ya, lo tengo en cámara, respondió. Es Miguel. Mi corazón dio un vuelco. ¿Qué hace ahí? No bajó del coche, solo está parado, observando, como si esperara que alguien lo invite a entrar. Pero no va a entrar. No dormí el resto de la noche. Y cuando desperté, el coche ya no estaba. Julia no dijo nada, pero esa mañana sacó una caja de madera del armario. ¡Es hora!, dijo. Dentro estaban las copias de todos los correos que Andrea le mandaban a escondidas, manipulándola, culpándola, amenazándola emocionalmente. Y también estaban las respuestas que Julia nunca envió. Solo las había escrito para entender lo que sentía. No quiero cargar esto más, me dijo. Pero tampoco quiero que desaparezca sin más. ¿Puedo dejártelo? La abracé. Claro que sí. Esto también es parte de tu historia. Y ahora ya no pesas sola. El mismo día recibí una carta certificada, sin remitente. Dentro, un pliego legal. Andrea había iniciado una demanda por abandono moral. Quería una compensación económica por los años dedicados al cuidado de mi salud mental y bienestar familiar. La ironía me quemó por dentro. Luis Eduardo no se sorprendió. Esto era previsible, dijo. Han perdido el poder real. Ahora quieren recuperar algo con teatro legal. ¿Y pueden hacerlo? Solo si te ven alterada, si reaccionas, si das un paso en falso. Pero no vamos a jugar ese juego. Preparó una contrademanda, basada en todos los documentos que habíamos encontrado, en los fraudes, en los correos, en los contratos. Pero antes de presentarla me preguntó, ¿estás segura? Esto podría arrastrarlos. No hay vuelta atrás. Lo pensé durante días, no por temor a ellos, sino porque me preguntaba si valía la pena usar mis últimos años para luchar, o si podía simplemente desaparecer, reinventarme.
Pero una tarde, Julia llegó con un cuaderno diferente. «Estuve escribiendo sobre ti», me dijo, «sobre todo lo que soportaste en silencio. Y entendí que tu historia no es solo dolor, es advertencia, es memoria, es testimonio». Lo leí y lloré. Porque por primera vez alguien me narraba no como víctima, sino como sobreviviente. No como mártir, sino como estratega silenciosa. Llamé a Luis. Sí, presenta todo. No por mí, por quienes nunca tuvieron voz, por quienes aún están encerradas en garajes, o en telados, o en matrimonios que las consumen. La maquinaria legal se activó. No para destruir, sino para exponer. Y entonces, como si sintieran que se les escapaba el control, comenzaron los mensajes anónimos. Un sobre con fotos de Julia abrazando a una amiga, una nota insinuando cosas, basura emocional, un video editado, donde parecía que yo gritaba a una empleada doméstica, pero era un montaje torpe, un perfil falso en redes, usando mi nombre para hacer publicaciones ofensivas. Nada de eso me hizo temblar, porque ya no me dolía lo que decían, me dolía lo que habían callado antes. Luis Eduardo respondió a todo con precisión quirúrgica. Cada cosa quedaba desmentida en menos de 24 horas. Y entonces vino el intento desesperado. Andrea apareció en la puerta. No tocó el timbre, solo se paró ahí, con una cámara en mano, grabándose mientras hablaba. «Estoy aquí, frente a la casa de mi suegra, que me cerró la puerta en la cara. Solo quiero hablar. Solo quiero explicarle que no hicimos nada con mala intención». Julia estaba junto a mí. Me miró. «¿La dejamos hablar?» «No, no más». Cerré las persianas y llamé al abogado. La demanda por difamación se sumó al expediente y con eso el juez emitió una orden. Tenían que cesar todo contacto. Cualquier intento de aproximación sería considerado acoso. Andrea desapareció del radar. Miguel también. Pero no desaparecieron del todo. A veces, el pasado respira desde los rincones. Un comentario en una publicación. Un rostro parecido en el supermercado. Un olor a perfume antiguo que te transporta a la casa equivocada. Por eso, empecé mi propio ritual. Cada mañana, hervía agua, preparaba mi té, me sentaba en la terraza y escribía una frase. Solo una frase que resumiera el día anterior, o una lección, o una advertencia. Julia comenzó a hacer lo mismo. Y entre las dos, sin proponérnoslo, construimos un diario compartido. Un testimonio de cómo se sobrevive sin gritar, cómo se renace sin permiso. Un día escribí: «Los que no pudieron callarme, intentaron difamarme, pero ya no les creo ni el silencio». Y Julia escribió: «Mi abuela me enseñó que la venganza más pura es vivir en paz. No sé cuándo terminará todo esto. No sé si algún día recibiré otra carta, otro video, otro intento. Pero sé algo con certeza, ya no me afecta, porque tengo pruebas, tengo paz y sobre todo, tengo a Julia. Y eso, después de todo, es la herencia más grande que José me dejó. No en papeles, no en números, sino en la semilla que plantó en una nieta que supo mirar más allá del discurso». Una noche, mientras apagaba las luces del salón, escuché a Julia decirme: «¿Sabes qué me gustaría hacer?» «¿Qué?» «Escribir nuestra historia. Pero sin nombres, solo emociones, para que otras mujeres puedan leerla y reconocerse». «Hazlo», le dije. «Y no tengas miedo de contar hasta lo más feo. A veces lo más feo es lo que más libera». Ella asintió, y en ese instante sentí que algo se cerraba, como una puerta que ya no dolía al trancar, como un eco que dejaba de repetirse. Esa fue la noche en que, sin palabras, supimos que habíamos ganado. Luis Eduardo me recomendó paciencia.
pero no la del que espera en silencio, sino la del que calcula cada paso antes de avanzar. Yo no quería venganza, quería distancia, y una distancia que no se mide en metros, sino en certezas. Así que iniciamos el cierre de cada vínculo legal que me unía a Miguel. Primero, la propiedad. Aunque la casa seguía a mi nombre, Miguel había intentado registrar una cohabitación permanente como forma de acceso indirecto al inmueble. Un tecnicismo que, de no haberse detectado a tiempo, le habría dado derechos sobre todo lo que yo había construido con José Luis. Lo anuló. Lo hizo parecer fácil, pero no lo era. Hubo que revisar cada movimiento, cada firma, cada documento que Miguel había dejado caer con descuido fingido. Después vino el testamento. José lo había redactado, hace años, dejándolo todo a mí, pero con una cláusula adicional. En caso de mi fallecimiento, todo pasaría directamente a Julia. Miguel no figuraba. Jamás. Lo supe solo ahora, porque José también jugaba su ajedrez en silencio. Y aún desde la ausencia, me protegía. Julia, por su parte, ya no era la misma. Leía, escribía, tenía una nueva forma de mirar, como si sus ojos ya no buscaran aprobación sino sentido. Le mostré el testamento. Lloró, pero no por lo material, sino porque entendió que su abuelo la había visto. Siempre, incluso cuando los demás le pedían que no llamara la atención. ¿Te das cuenta de lo que significa esto?, le dije. Sí, me respondió. Que él sabía, que siempre supo. ¿Fue entonces cuando decidí desaparecer? No del todo. No como quien huye, sino como quien se quita de la vitrina para respirar. Cerré mis redes, cambié mi número, cancelé cuentas que ya no usaba, vendí mi parte en una pequeña empresa familiar que tenía con primos lejanos, doné muebles, regalé ropa, me quedé con lo justo y con lo valioso, mis libretas, mis cartas, mi té. Julia, al principio no lo entendía del todo, pero después, viendo mi calma, aceptó. ¿Y si intentan contactarte? No podrán. Ya no tienen las herramientas, solo el ruido. Y yo ya no vivo en el ruido. Una mañana me senté en la cocina. Tomé una caja pequeña de madera que había estado cerrada por años. Dentro, un puñado de cartas que nunca envié. A José. A mí misma. A una versión mía que lloraba a escondidas. Las quemé, una por una. No con rabia, sino con respeto. Y luego me dediqué a ejecutar el último movimiento. La venta de la casa. Luis Eduardo me miró sorprendido cuando se lo dije. ¿Estás segura? Sí, esta casa fue un hogar. Después, una jaula. Y ahora es solo una estructura. No quiero recuerdos con paredes. Quiero recuerdos que viajen conmigo. En 2 semanas, un comprador hizo una oferta justa. Lo cerramos todo en silencio. Nadie supo, ni Miguel, ni Andrea. El día antes de entregar las llaves, recorrí cada habitación, toqué las paredes, miré los rincones donde una vez fui madre, esposa, abuela, prisionera, y al salir, dejé una nota en el recibidor. Esta casa ya no guarda secretos. Los míos se fueron conmigo. Nos mudamos a un lugar más pequeño, luminoso, tranquilo, un pueblo costero, sin mucha gente, sin pasado, sin apellidos. Julia eligió el lugar. Dijo que la brisa le ayudaba a escribir. Yo no necesitaba más razones. Durante semanas vivimos sin sobresaltos. Caminábamos al atardecer. Leíamos juntas, a veces en silencio, a veces riendo. El tiempo se volvió espeso, pero amable, como si la vida, por fin, hubiera decidido tratarnos con cierta delicadeza, hasta que, una tarde, recibí un sobre sin remitente. Solo contenía una foto, Julia,
saliendo de una librería. Una nota escrita a mano decía: «Sabemos dónde están». No me alteré. Solo respiré. Mostré la foto a Julia. Me miró. «¿Tienes miedo?» «No», le respondí. «Tengo memoria. Y un plan». Llamé a Luis. «Lea». Envié todo. En menos de una hora supimos que la nota había sido enviada desde una ciudad a 300 kilómetros. El remitente, un intermediario contratado por alguien que usaba un nombre falso. «Están desesperados», me dijo. «No saben cómo acercarse. No tienen recursos. Solo juegan con el miedo». Pero el miedo ya no era parte de mí. Lo había expulsado con el fuego, con la distancia, con cada decisión tomada en silencio. Sin embargo, decidí reforzar todo. Cámaras, seguridad digital, nuevas contraseñas, asesoría tecnológica y, lo más importante, redacté una carta, una sola, dirigida a Miguel. «Ya no tienes poder. No me busques, no me invoques. Cada intento será documentado, procesado y devuelto. No quiero tu perdón, no quiero tu culpa, solo quiero tu silencio, el mismo que me diste cuando me empujaste a la oscuridad». No la envié, pero la tenía lista, porque a veces la palabra escrita es más poderosa que la dicha. Y esa carta me daba paz, porque en ella estaba todo: la herida, la cicatriz y la dignidad. Julia empezó a escribir más sobre nuestra historia, pero no como memoria, sino como símbolo. «Hay muchas mujeres que no tienen testigos», me decía, «que no tienen abogados, ni herencias, ni nietas, pero sí tienen verdad. Y esa verdad también merece escribirse». Yo la escuchaba y me sentía menos sola. Un día, mientras preparaba té, me preguntó: «¿Y si vuelven?» «No volverán. Y si lo hacen, no encontrarán a quien dejaron. Esa mujer ya no existe. Se fue con las cortinas rotas y los portazos a medianoche». Julia sonrió. «Entonces escribamos eso también». «¿El qué?» «Que una mujer puede renacer, incluso cuando otros la creían muerta en vida. Y así lo hicimos». Nuestro nuevo hogar no tenía garaje. No tenía telado. Tenía luz y libros y ventanas que se abrían sin permiso. De vez en cuando me detenía frente al espejo y me decía: «No soy víctima, soy autora». Porque ahora, al fin, mi historia me pertenece. No pasó mucho tiempo antes de que comenzaran a golpear puertas que ya no eran nuestras. Andrea publicó una foto de Miguel en una camilla, con una expresión entre fingida y calculada, acompañada del texto: «Papá está muy enfermo, oren por él. El abandono familiar también mata». No mencionaba mi nombre, pero todo en esa frase era una bala disfrazada. Las primeras reacciones no tardaron en llegar. Vecinos, amistades lejanas, algunos parientes del lado de José. Todos comentaban con preocupación. Algunos, incluso, me escribieron directamente, sin saber que ya no usaba ese número. Julia lo encontró en un foro local. Me mostró el post en silencio. No hizo falta decir nada. Miguel había encontrado su nueva estrategia: la compasión ajena, el papel de mártir, el hombre usado por una viuda con intenciones ocultas, el padre expulsado por su propia familia. Luis Eduardo fue claro: «Van a intentar armar una historia donde tú seas la villana. Necesitan eso para justificarse ante los demás, pero no podrán probar nada. Lo que tienen es vacío. ¿Y si intentan demandarme? No tienen base, pero prepárate igual». Durante los días siguientes, recibimos notificaciones formales. No demandas, no acusaciones, solo advertencias. Un abogado joven, con más audacia que ética, había enviado cartas donde se me pedía rendir cuentas por decisiones económicas tomadas en nombre de la familia.
Julia se enfureció. «Esto es absurdo. Si tú eras la única dueña». «¿Y por eso se desesperan?», le respondí. «Porque saben que ya no tienen acceso. Entonces prueban con ruido». Luis redactó una respuesta oficial, precisa, elegante, con anexos, fechas, documentos. No dejaba margen. Era un muro de verdad frente a una tormenta de especulaciones. Las cartas cesaron. Pero la siguiente jugada fue más baja. Andrea publicó un video llorando, frente a una habitación oscura, con música triste de fondo. Hablaba sobre la traición de una mujer que fingía ser madre, y cómo Miguel había confiado todo, solo para ser echado como un perro. Usaba frases calculadas: garaje frío, comida tirada al suelo, insultos silenciosos, todo un guión para provocar empatía. Y lo logró. Cientos de comentarios, gente que no nos conocía opinando con rabia. Esa mujer debería estar presa. Pobre Miguel, se nota que es un buen hombre. No respondimos, pero esa noche, Julia me abrazó con fuerza. ¿Cómo aguantas tanto silencio? Porque el silencio no es debilidad, es fuerza que no necesita gritar. Aunque dentro de mí algo ardía, no por lo que decían, sino por lo que insinuaban, porque yo sabía lo que había vivido, lo que había callado, lo que había permitido por amor, por lealtad, por miedo, y ahora me llamaban verdugo. Luis me propuso una entrevista, un medio local, serio, donde podía contar mi versión, pero dije que no. No necesito convencer a nadie, solo necesito que ellos sepan que no me muevo por sus juegos. Mi estrategia no era pública, era interna, legal, definitiva. Revisamos cada posible grieta, cuentas bancarias, registros antiguos, contratos firmados. Buscamos rastros de movimientos sospechosos y encontramos uno. Miguel había intentado registrar a su nombre una pequeña propiedad que José me había regalado antes de morir. Una casa antigua en el centro, que yo nunca usé. Lo había hecho a través de una firma falsa, imitando mi letra. Un fraude evidente. Con esa prueba, podíamos iniciar una acción penal. Pero lo detuve. No quiero verlo en juicio. Quiero verlo olvidado. Luis me miró con respeto. Y entendió. Solo dejamos constancia legal del intento de fraude. Lo suficiente para que supiera que sabíamos, y que cualquier nuevo paso sería fatal para él. Pasaron semanas sin noticias, hasta que llegó el siguiente golpe. Un video de Julia, de años atrás, bailando en una fiesta familiar. Fue compartido por Andrea en sus redes, con un texto cruel. Y pensar que ahora se cree escritora. Qué vergüenza dan algunas nietas ingratas. Julia lo vio antes que yo. Se encerró en su cuarto. Lloró en silencio. No por el video, sino por la intención. ¿Por qué hacen esto? Porque no pueden controlarnos. Y eso los desespera. Esa noche Julia me pidió algo. Quiero cambiarme el apellido. ¿Estás segura? No quiero llevar el nombre de alguien que me trató como si no valiera nada. Le dije que sí. El trámite fue largo, pero simbólico. No por el apellido en sí, sino por lo que implicaba. Era su manera de decir, ya no te pertenezco. Yo, por mi parte, comencé a escribir un cuaderno que titulé Las cosas que nunca dije. No para publicarlo, sino para dejar constancia, para que, si un día ya no estoy, mi historia no la escriban ellos. En ese cuaderno conté todo, desde el primer día en que vi a Miguel mirar con desprecio mi taza favorita, hasta la última vez que oí su voz pedir solo un poco de comprensión. Narré los silencios, las humillaciones veladas, los momentos en que fingí no escuchar para no estallar. Y también conté cómo me reconstruí. Lo dejé guardado en una caja de té vacía,
con una nota para Julia. Si algún día dudas de ti, lee esto. Aquí está la verdad. Porque el poder no está en gritar quiénes somos, sino en saberlo con certeza. Miguel y Andrea siguieron intentando. Historias nuevas, fotos editadas, relatos manipulados. Pero el tiempo, ese juez lento pero justo, empezó a mostrar la verdad. Las personas se cansaron de tanto drama, de tanta victimización. Algunos comenzaron a preguntarse por qué nadie más de la familia los apoyaba. Otros recordaron detalles, actitudes, frases del pasado. El velo se desgarraba solo, y nosotros, mientras tanto, seguíamos viviendo. Plantamos un jardín. Julia adoptó un gato. Yo aprendí a hacer pan. Cada día era una pequeña victoria, un ladrillo más en la muralla de paz que habíamos construido. Y un día, sin previo aviso, Andrea me escribió. No al número nuevo, sino al correo antiguo, que aún revisaba de vez en cuando. Necesitamos hablar. Papá está peor, y tú eres la única que puede ayudarnos. No respondí. Solo respiré y seguí amasando el pan. Ignoré aquel correo durante días. No por indiferencia, no por orgullo, sino porque por fin entendía que no debía nada. Ni explicaciones, ni asistencia, ni presencia. Miguel no estaba peor. Estaba exactamente donde su ambición lo había llevado. Al centro de una historia construida por él mismo. Una historia que ya no me incluía. Andrea envió un segundo mensaje, más corto, más urgente. El hospital pidió autorización para ciertos tratamientos. Como no tenemos poder legal, necesitamos tu firma. Por favor. Ahí estaba. No querían verme. No querían hablarme. No querían reparar el daño. Querían mi firma. Respondí con una línea. Consulten con su abogado. Todo está claro desde 2022. Y volví a cerrar esa cuenta para siempre. Julia celebraba su primer contrato editorial. Pequeño, independiente, pero suyo. Había escrito una novela basada en cartas ficticias entre una abuela y su nieta. Y el Pocionosas, editor, dijo algo que nos hizo llorar. Es la historia de un amor que sobrevivió al silencio. Ella me dedicó el libro. A Isabel, que me enseñó a resistir sin ruido. Fuimos juntas a la primera lectura pública. Pequeña librería, sillas plegables, aroma a café rancio. Y aún así, era un templo. Porque por primera vez, la voz de nuestra historia se escuchaba sin necesidad de gritar. Allí, una mujer mayor se me acercó. Me tomó de la mano. Yo también fui desplazada por mi hijo. Pero después de oírlas, volví a respirar. No le pregunté su nombre. Solo la abracé. Era suficiente. Las semanas siguientes fueron tranquilas, demasiado tranquilas, hasta que una vecina me llamó una tarde. Isabel, hay una mujer tomando fotos frente a tu casa antigua. No era raro, era una casa bonita, pero algo en el tono de la vecina me hizo prestar atención. ¿Cómo era? Alta, cabello negro, muy arreglada, y llevaba un cuaderno. Andrea. Fui al día siguiente sin avisar. Ya no vivía allí, pero seguía siendo mía, y lo sería hasta que yo decidiera lo contrario. La encontré parada frente al portón, hablando con un hombre de traje. Parecía un agente inmobiliario. Me acerqué sin hacer ruido. ¿Te gusta?, le pregunté. Ella se giró bruscamente. El hombre se apartó, incómodo. Isabel, yo solo... No necesitas explicarlo. Pero tampoco puedes vender lo que no es tuyo. Andrea tragó saliva. Papá solo quería asegurar su futuro. ¿Y qué querías tú? Ella no respondió. Le entregué una copia del documento de propiedad, firmado por José, sellado por el registro, con fecha anterior a cualquier movimiento que Miguel hubiera intentado. Esto es lo único que importa.
y está blindado. No insistas, la dejé allí, fría, silenciosa, derrotada sin gritarle una sola palabra. Esa noche Julia me preguntó: ¿no te da pena? No. ¿Nada? Me dio pena cuando aún podía salvarse. Ahora solo me da distancia, y entendí algo que no había sentido antes. Compasión también se agota. Cuando la injusticia se vuelve sistemática, cuando el abuso es diseño, la compasión deja de ser noble. Se convierte en una trampa. Yo ya no caería. Al día siguiente recibí una carta, manuscrita, con mi nombre completo, en tinta azul. Era de Miguel. No la abrí, la quemé. No por odio, sino porque sabía que cada palabra estaba escrita para seducirme de nuevo, para hacerme dudar, para volverme a ese lugar donde yo era la que tenía que perdonar todo, como siempre. Pero ya no era esa mujer, y él no era más que una sombra. Julia decidió publicar un artículo en un portal feminista, sin nombres, sin fechas, solo la historia de una mujer mayor desplazada por su propio hijo. Fue compartido más de 100.000 veces. Las lectoras comentaban con rabia, con lágrimas, con reconocimiento. Una escribió: «Gracias por contar lo que tantas callamos». Otra: «Mi madre murió con esa herida. Yo no dejaré que me pase lo mismo». Y su historia, la nuestra, dejó de ser una excepción. Se volvió eco, se volvió espejo. Fue entonces cuando tomé una decisión. Vendí la última propiedad que quedaba a nombre de José, no porque la necesitara, sino porque representaba una raíz enferma, y yo quería plantar otra, lejos, nueva, mía. Con el dinero compré una cabaña pequeña en un pueblo con olor a madera y pan. No tenía lujos, ni alarmas, ni vecinos con cámaras, solo viento y paz. No dije nada a nadie, solo dejé una nota en la casa donde vivíamos con Julia. Cuando despiertes, ya estaré en el lugar donde siempre debí estar. Vuelve cuando quieras. Esta puerta siempre será tuya. Y me fui. Pasé los primeros días sin hacer nada, sin mover un dedo. Solo escuchaba los árboles. A veces lloraba sin motivo. O eso pensaba. Hasta que entendí que no era sin motivo. Era porque, por primera vez, mi cuerpo entendía que no tenía que resistir, que ya estaba a salvo. Un mediodía, llegó Julia. Llevaba una planta de menta y 2 tazas nuevas. Nos sentamos frente a la chimenea, sin hablar. El silencio era distinto ahora. Ya no era el que separa, era el que cura. ¿Te quedas?, pregunté. Me quedo. Esa noche hicimos pan. El gato dormía sobre una manta. Afuera, la luna era un espejo mudo. Y pensé, nunca más me volverán a encerrar en un garaje emocional. No lo dije en voz alta. No hacía falta, porque mi victoria ya no era demostrar nada, era vivir. Las mañanas en el pueblo no tenían reloj, solo el murmullo de los árboles, el olor del pan recién horneado y el canto tímido de un gallo que parecía más poeta que despertador. Me despertaba antes que el sol, no por hábito, sino por deseo. Abría las ventanas con una taza de té de menta en la mano, la misma planta que Julia trajo la primera vez, y me quedaba allí, respirando, solo respirando, sin apuro, sin miedo, sin nadie detrás. Mi nombre ya no estaba en documentos compartidos, ni en cuentas conjuntas, ni en buzones donde otros podían espiar mis cartas. Estaba solo donde debía estar, en la tierra que pisaba, en la taza que sostenía, en el eco de mi voz cuando leía en voz alta los libros que Julia escribía y me dejaba sobre la mesa con una nota. Para que no olvides lo lejos que has llegado. Una vez por semana, caminábamos juntas hasta el mercado del pueblo. Julia elegía frutas como si fueran joyas. Yo me entretenía con los puestos de objetos antiguos, relojes que no funcionaban,
retratos descoloridos, vajillas con grietas, como si fueran reliquias del abandono. Pero había belleza en esas grietas, había historia. Y yo, por primera vez, no sentía la necesidad de taparlas. Un día encontré una pequeña cámara de fotos antigua, sin batería, sin memoria. La compré igual. La coloqué en una repisa, frente a la puerta, como símbolo, como promesa. Nunca más viviría sin ver, sin registrar, sin guardar pruebas, aunque fueran solo para mí. Pasaron semanas, y luego meses, y poco a poco, la herida se convirtió en piel nueva, más gruesa, más sabia, pero no menos sensible. No volví a saber de Miguel, no porque no intentara. Recibí cartas, mensajes, incluso una visita silenciosa. Un coche estacionado frente a la cabaña durante 2 horas, con las luces apagadas. No salí, no miré, no confronté, porque entendí que a veces la justicia no es un grito, es una puerta que no se abre. Andrea también lo intentó, esta vez con lágrimas, con palabras dulces, con una voz que no había usado ni el día de mi cumpleaños número 60. Me buscó como si no me hubiera echado jamás, como si su voz pudiera borrar el sonido de mis pasos en la escalera hacia la cochera. Julia la escuchó primero. Le dijo: «Aquí no se entra pidiendo perdón, aquí se entra después de haber vivido el silencio que sembraste». Andrea no volvió más. Yo tampoco la esperé. No por rencor, sino porque por fin entendía lo que nadie me enseñó de joven. No todas las heridas se curan en familia. Algunas solo se cicatrizan lejos de donde fueron hechas. Una tarde, mientras organizaba papeles antiguos, encontré una carta de José. No la había leído antes. Estaba dentro de una caja con su reloj y una llave que nunca supe para qué era. La carta era corta, escrita con su caligrafía inconfundible. Decía: «Si estás leyendo esto, es porque el ruido fue demasiado. Perdóname por no haber sabido poner límites, por haber confundido amor con sacrificio. Te dejo esta llave, no por lo que abre, sino por lo que representa. Tu libertad siempre estuvo en tus manos». Lloré. Lloré como no lo hacía desde que lo vi por última vez. Pero no fue dolor, fue gratitud. Porque por fin entendía que no estaba sola en todo. Que él también había luchado contra un sistema que nos enseñó a callar, a ceder, a aguantar. Guardé la carta en un marco y colgué la llave en la entrada. Cada vez que la veía, recordaba que no había sido débil, solo generosa, y que ahora podía ser ambas cosas sin pedir permiso. Julia se convirtió en una escritora reconocida, no por fama, sino por impacto. Sus libros hablaban de mujeres silenciadas, de abuelas exiliadas dentro de sus propias casas, de madres que dejaban de serlo para volver a ser mujeres completas. Una editorial le propuso escribir una obra autobiográfica. Dudó, pero al final lo hizo. Me pidió permiso para usar mi historia. Le dije que no necesitaba pedirlo, que esa historia ya no me pertenecía a mí sola, que era de todas las que habían sido desplazadas, olvidadas, usadas como respaldo emocional de generaciones ingratas. El libro se tituló La mujer del altillo, y cuando lo presentó en la capital, fui con ella, subí al escenario. Recibí un aplauso que no era mío, pero que sanaba igual. Una periodista me preguntó: «¿Qué le diría hoy a ese hijo?». Respondí con calma: «Que ojalá nunca tenga que dormir donde me obligó a dormir a mí». Y me bajé, sin más. No había venganza, solo memoria. La casa del pueblo floreció. La menta creció hasta cubrir medio jardín. El gato, ya viejo, seguía durmiendo a mis pies. Y yo, cada noche, me sentaba con una taza en la mano, viendo cómo el día se apagaba lentamente, como una vela que se consume sin ruido. A veces,
Julia se sentaba a mi lado. No hablábamos, solo escuchábamos. A veces se levantaba sin decir nada, me dejaba una nota en la mesa y se iba al amanecer, rumbo a una conferencia, a una firma de libros, a una charla. Y yo me quedaba. No por resignación, sino porque había encontrado lo que ninguna ciudad, ningún matrimonio, ningún hijo me había dado nunca. Paz. La última noche del invierno, escribí mi testamento. Dejé la casa a Julia. Dejé algunas cartas a mujeres que me habían escrito con historias similares. Dejé mi diario escondido en una caja bajo el piso de madera, con una nota. Si llegaste hasta aquí, es porque también sobreviviste. Te creo. Te abrazo. Apagué la luz. Y por primera vez en años, dormí sin cerrar con llave. No porque no pudiera volver el peligro, sino porque ya no tenía miedo. Porque en ese silencio, en esa casa de madera, en esa taza de menta que sostenía con manos temblorosas, pero firmes, entendí que había vencido. No con gritos, no con juicios, no con venganza, sino con vida, con dignidad, con memoria y con el derecho por fin de no volver jamás.